A todos bienvenidos a nuestro Evangelio de Juan. Estoy muy contento de poder reunirnos nuevamente en el día de hoy. Yo quiero invitarles a que hagamos una oración para que demos inicio a este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Mi buen Dios, yo te doy gracias por este día. Colocamos en tus manos, Señor, este estudio. Colocamos en tus manos, Señor, este tiempo de aprendizaje para que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo de Dios llevándonos a que cada palabra que hoy escuchemos baje a nuestro corazón. Hoy te pido, Señor, que seas tú tomando este tiempo, conduciendo este tiempo, haciendo que todos los que estamos aquí seamos instruidos fielmente por tu bendita palabra y que tu verdad sea una realidad para cada uno de los que estamos aquí conectados y a los que escucharán también esto en diferido. Te damos gracias. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, querida iglesia, entonces estamos estudiando Juan 14. Esta es la segunda parte. Vamos a ver lo que es la herencia y legado por la llegada del Espíritu Santo. Hemos estado estudiando desde el versículo 25 al versículo 31. Y yo quiero pues que lo recordemos para que sepamos en qué es lo que estamos nosotros leyendo. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Quiero que ustedes lo tengan, lo lean conmigo. El versículo 25 en adelante. ¿Sí? Dice la palabra de Dios lo siguiente. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vamos de aquí. Entonces, esta es la porción en la cual vamos a estar nosotros meditando en el día de hoy. Vamos a estar estudiando estos versículos, ¿sí? Y, y entonces, que ya vimos lo que fue la primera herencia y legado. Así que en nuestra última sesión vimos, querida iglesia, el primer gran legado que el Señor dejó a sus discípulos con la llegada del Espíritu Santo. Hemos dicho que en este capítulo 14 a nosotros el Señor nos está hablando acerca del Espíritu Santo de Dios. Nos ha estado a nosotros hablando acerca de esa llegada del Espíritu, la promesa del Espíritu Santo. Fue lo que vimos nosotros en los primeros versículos. Y en esta última sesión hemos estado nosotros narrando o hablando acerca de esas herencias. Listo, vamos a recibir el Espíritu Santo, va a venir a nuestras vidas, pero hay una herencia, hay un legado que nos va a traer la llegada del Espíritu Santo. Entonces, vimos que ellos eran hombres y en ese primer legado que nosotros hablábamos era que con la llegada del Espíritu Santo, ¿cierto? Esa incapacidad de poder entender a lo que el Señor había hecho iba a ser quitada. Vimos que ellos eran hombres incapaces por sí mismos de comprender, de recordar y de transmitir fielmente las palabras que Jesús les había estado diciendo. Esto es lo que estuvimos nosotros viendo en el primer legado. Sin embargo, el Espíritu Santo vendría para capacitarlos, aún ellos siendo personas con dificultad para comprender, aún ellos siendo personas con dificultad para recordar, aún ellos siendo personas con dificultad para transmitir fielmente la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo vendría a capacitarles, a enseñarles y recordarles todo lo que el Señor les había dicho.
Y eso lo estábamos viendo en nuestro primer punto. Y qué maravilloso legado es ese primero que el Señor nos está dando, el de capacitarnos, enseñarnos y recordarnos todas las cosas. Cristo no dejó porque esto nos lleva a entender que Cristo no dejó a sus discípulos a la deriva y solamente guiados por sus propias fuerzas o su propio conocimiento, sino que él sabía los limitantes de ellos y cada uno de nosotros, y por eso ha dejado su Espíritu Santo para sostenernos, para guiarnos y para capacitarnos. Por eso entonces el Señor, y ahora el Señor no va a terminar solamente con este primer legado. Vamos a ver más en lo que nos está enseñando el Señor en estos versículos. Porque si el primer legado responde a nuestra incapacidad espiritual, el segundo responde a otra necesidad, pero ya no una necesidad exterior o intelectual, sino que ahora va a suplir otra necesidad más profunda, la del corazón humano. Los discípulos estaban confundidos. Los discípulos, con todo esto que estaba pasando allí en la última cena, a pocas horas de que Jesús fuera arrestado y crucificado, ellos estaban angustiados, estaban enfrentados a la inminente pérdida de su maestro y que Jesús entonces iba a ser arrestado, iba a ser juzgado e iba a ser crucificado. Por eso, después de prometerles entonces en lo que estamos viendo en este capítulo 14, de la llegada del Espíritu Santo, les promete esa ayuda. Y viene entonces también una segunda herencia, no una herencia material como muchos quisieran, no son riquezas, no es una posición de honor, no es una seguridad terrenal lo que Jesús les va a prometer a ellos, les deja algo infinitamente mejor, que a veces no lo valoramos lo suficiente, porque quisiéramos herencias materiales, quisiéramos riquezas, quisiéramos honores, ¿cierto? Pero el Señor, la promesa que va a dar a continuación aquí, viene a partir del versículo 27. Él les deja su propia paz. Y esto hace que entonces estas palabras del versículo 27 sean aún más sorprendentes. Miremos este segundo legado o esta segunda herencia que el Señor da a sus discípulos, porque dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No os doy como el mundo la da. No se turbe vuestros corazones ni tengan miedo. Y cuando nosotros leemos este versículo, querida iglesia, eh, realmente es sorprendente lo que está diciendo Jesús aquí en medio de lo que está por suceder. Él está en vísperas del día más violento que Jesús tuvo que pasar aquí en su vida terrenal. Y también lo está diciendo en el día más desgarrador para sus discípulos desde que los llamó. En ese momento, siendo el día más violento para Jesús por lo que iba a suceder y más desgarrador para sus discípulos, Jesús está hablándoles a ellos o les promete algo que es un poco irónico y es paz. Paz en medio de la violencia, paz en medio de un tiempo desgarrador. Promete paz a pesar de, porque la paz que Jesús está prometiendo aquí no esquiva los problemas, sino que los vence. Entonces, este segundo legado que Jesús le da a sus discípulos es un legado no solamente para ellos, sino un legado para todos los discípulos de todos los tiempos. Jesús promete con la llegada del Espíritu Santo, promete paz. Versículo 27 nos recuerda entonces a nosotros que la paz os dejo, mi paz os doy. Es la paz de Jesús que usted y yo estamos recibiendo. Y dice, yo no os la doy como el mundo la da. Nosotros muchas veces percibimos la paz como el mundo la percibe, pero nosotros tenemos que saber que nuestra paz no es la paz de este mundo. Nuestra paz tiene que ser la paz que Jesús nos ha dejado, la paz que Él nos prometió. Familia, este es el segundo gran legado que Jesús deja a sus discípulos. La paz que Cristo está prometiendo aquí está
directamente relacionada con su obra redentora. Y ya les voy a explicar más esto porque la paz que Cristo está prometiendo está directamente relacionada con la obra que Él va a realizar horas después. Porque no surge de las circunstancias. La paz que Él está prometiendo no surge de las circunstancias, sino de la reconciliación que Él ha logrado entre Dios y los hombres por medio de su muerte. Por eso, esta paz de Cristo está directamente relacionada con su obra redentora. Por eso este legado está unido entonces al anterior que estábamos nosotros viendo, el primer legado, el de quitarnos esa incapacidad. El Espíritu Santo nos va a guiar entonces a la verdad de Cristo. Y la verdad de Cristo entonces va a producir a nosotros paz en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos guía a las verdades de Cristo y el entender esas verdades de Cristo debe de producir o al recordar, al entender, al comprender la obra de Cristo, eso va a traer entonces paz a nuestro corazón. Querida iglesia, en la época de Jesús, la palabra paz, ¿cierto? También era conocida, como hoy mismo en el idioma judío es el shalom, shalom, ¿cierto? Que es paz. Entonces, en el pensamiento judío, el shalom, que era como ellos cuando entraban a una casa, dicen shalom, y cuando se iban, shalom, ¿cierto? Ese era como el hola y el chao también. Entonces, ese shalom en el pensamiento judío era mucho más que tranquilidad emocional. O sea, cuando ellos decían shalom, no les estaba diciendo que tus emociones estén controladas y no estén alteradas. No, era para ellos el shalom, y ojo con esta definición del shalom, ¿cierto? O de la paz bíblica de la cual Cristo nos está hablando acá, ese shalom era vivir en una correcta relación con Dios. Entonces, he ahí la necesidad de que el Espíritu, por eso digo yo que este legado está unido al primer legado, porque el Espíritu Santo nos guía a la verdad de Cristo y a la obra, porque gracias a la obra de Cristo, a la obra redentora de Cristo, usted y yo ahora podemos vivir en correcta relación con Dios, porque antes estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora, por Cristo Jesús, usted y yo hemos sido hijos, hemos sido adoptados por Cristo Jesús. Entonces, Shalom o la paz que Cristo nos promete o su paz es mucho más que tranquilidad emocional. Es vivir o tener una vida correcta delante de Dios. Y esa es precisamente la paz que Jesús da. Y en Romanos 5:1, si usted va a Romanos 5:1, vaya ya a Romanos 5:1. En Romanos 5:1 nos dice la palabra de Dios esto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué hermoso nos está diciendo aquí, porque usted y yo somos justificados gracias a la obra redentora de Cristo Jesús y por medio de nuestra fe, usted y yo tenemos paz para con Dios. Por medio de Cristo, usted y yo podemos vivir una correcta relación con Dios, porque ya no hay nada que estorbe esa relación. Gracias entonces a Cristo Jesús. Entonces, Romanos 5:1 nos da una verdad reveladora. Entonces, no existe una paz más importante que esta, la de vivir en una correcta relación con Dios. Porque de nada sirve, querida iglesia, queridos hermanos, tener estabilidad económica, salud, comodidad, eh, estar lleno de amistades, tener todo lo que este mundo ofrece, pero vivir enemistados con Dios. No existe una paz más importante. Por eso hoy vemos personas que económicamente están muy bien, no están enfermos,
tienen comodidades de todo estilo, en todas sus áreas, pero aún así no encuentran la razón. Yo creo que eso nos tiene que llevar a recordar a Salomón, ¿cierto? Salomón cuando escribe sus proverbios o cuando escribe Eclesiastés, nos muestra de que lo que podemos ver es que, dice él, el resumen o el fin de todo el discurso es este, temer a Dios. O sea, a él su plata, su fama, su poder no le satisfacía completamente porque en búsqueda de eso perdió lo más importante, la correcta relación que él tenía con Dios. Salomón terminó ofreciendo incienso a los dioses de sus mujeres, a las mujeres con las que él terminó relacionado. Entonces, de nada sirve tenerlo todo, pero están enemistados con el Dios del universo. La paz de Dios solamente puede disfrutarse cuando primero tenemos la paz, la paz que nos trae el Espíritu Santo. Entonces, Jesús dice lo siguiente en Juan 16:33. Juan 16:33 nos dice a nosotros, en el mundo, este es un versículo conocido, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando leemos esto, en el mundo tendréis aflicción, eso es lo que el mundo ofrece, porque es lo que hay en el mundo. El mundo no tiene paz con Dios, porque el mundo, ¿cierto? No tiene una correcta relación con Dios. O sea que, ¿qué me puede ofrecer a mí el mundo? Aflicción. Pero ¿qué nos dice a nosotros el versículo? Confiad, yo he vencido al mundo. Observemos también algo particular en este versículo de Juan 16:33. Algo importante en este versículo, aquí, cuando Jesús dice esto, aquí no promete ausencia de problemas. Lo que Jesús está prometiendo aquí es victoria en medio de ellos. Eso nos tiene que llevar a nosotros a entender este Juan 16:33. El mundo entonces, familia, el mundo ofrece una paz superficial que depende de las circunstancias, que las circunstancias estén mejorando. Cristo ofrece una paz que permanece aún cuando las circunstancias no cambian. Eso es lo que hemos estado viendo nosotros también en nuestra carta de Gálatas. En la carta de Gálatas que hemos estado hablando acerca de que uno del fruto del Espíritu Santo es gozo, ¿sí? Y cuando hablábamos del gozo, y ahorita más adelante vamos a ver un versículo en Filipenses, ¿cierto? Nos vamos a acordar de Pablo. Pablo, un hombre que en medio de la aflicción encontró su gozo y su paz en el Señor. Así que los incrédulos tienen paz cuando desaparecen los problemas, pero los creyentes pueden tener paz aún cuando los problemas permanecen. Porque ¿por qué pueden los creyentes tener paz en medio de los problemas? Es lo que usted y yo nos tenemos que preguntar. Que si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen problemas? Todos tenemos problemas. Todos tenemos una razón, como dice por ahí, todos tienen un diente que les duele, ¿cierto? Todos tienen una dolencia. Pero ¿cómo podemos nosotros encontrar paz en medio de las dificultades? Nosotros como creyentes tenemos esa paz en medio de los problemas porque sabemos que aún en medio de los problemas, en medio de la tormenta, usted y yo sabemos quién gobierna y quién tiene el control de nuestro barco. El creyente tiene paz en medio de los problemas porque sabe quién los ha reconciliado con Dios y que gracias a Cristo Jesús tenemos una correcta relación con Él. Y además, sabemos y tenemos paz en medio de los problemas es porque sabemos cuál es el fin de la historia. Y el fin de la historia es que el nombre de nuestro Señor será glorificado. Para eso fuimos nosotros creados, para glorificar su santo nombre. Vamos a tener victoria, sí, aunque muchas veces esa victoria no parezca ser como la victoria que conoce este mundo.
Por eso entonces Pablo describe en Filipenses 4, cuando leemos el versículo 6 y 7, Pablo nos hace una invitación. Por nada estéis afanosos. Ahí está, Filipenses 4, 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, y la paz de Dios que guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, que por nada estemos afanosos, cierto, el versículo dice completamente, sino que todas tus cosas sean conocidas delante de Dios, todos tus problemas. Observemos nuevamente que Pablo no promete que la situación cambiará inmediatamente. Lo que promete es que Dios guardará nuestros corazones. Dios guardará nuestros corazones. Y Pablo, ¿desde dónde está escribiendo Filipenses? Desde la mazmorra, desde la cárcel. Dice, no estén afamosos, no se preocupen, más bien presenten todas vuestras cargas delante del Señor. Y Filipenses se caracteriza tiene una característica y es de que es la carta que llama a regocijaos, alegraos, ¿cierto? Aún en medio de las situaciones que él estaba viviendo. Entonces, la paz bíblica tiene más que ver con mis convicciones firmes que con mis emociones pasajeras. Las emociones son la loca de la casa. A veces nos hacen pasar unas malas jugadas. Por eso entonces Jesús concluye aquí en este versículo 27, al final dice, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. No nos podemos dejar nosotros controlar por nuestras emociones pasajeras, querida iglesia. El temor cobarde nace de la incredulidad. La paz nace de confiar en Dios y eso siempre lo tenemos que tener nosotros muy presente. Pero bueno, a pesar de que Cristo les había dado estas promesas del Espíritu Santo, la paz, los discípulos seguían llenos de tristeza y confusión. ¿Por qué? Y la razón es porque ellos estaban demasiadamente concentrados en ellos mismos. Y esto nos va a llevar a nosotros al siguiente punto, a la siguiente herencia o legado que nos va a dar el Señor a través del Espíritu Santo. Dice, el egocentrismo es un problema para disfrutar ese legado de la paz. Entonces, dice el versículo 28. ¿Estamos ahí todos? ¿Vamos bien? El versículo 28 nos dice a nosotros lo siguiente. Pero vamos a leer a la parte en el versículo 28. Al final dice, si me amarais, os habríais regocijado. En la nueva traducción viviente, este versículo dice, si de veras me amaran, se alegrarían, ¿cierto? A veces esta Reina Valera nos hace con esa conjugación que hace ahí de verbo, como que lo confunde. Lo puede llegar a confundir a uno por si me amarais, os habríais regocijado. Es si de veras me amaran, se alegrarían de lo que les estoy diciendo. Entonces, estas palabras parecen duras, las que Jesús les está diciendo aquí. Vea, si ustedes verdaderamente me aman, ustedes no deberían de estar tristes ni angustiados, ustedes deberían de estar alegres. Eso es lo que Jesús les está diciendo aquí. Los discípulos estaban tristes. Estaban tristes porque Jesús se iba. Y a simple vista esto puede ser una evidencia de, sí, obviamente, hay de apego por el maestro con el que estuvieron 3 años. Simple vista parecía una evidencia de amor. Pero Jesús les va a mostrar algo más profundo con lo que se está diciendo aquí. ¿Cuál es la raíz de su tristeza? ¿Que él se va a ir? ¿O que ellos se van a quedar sin nada de lo que de pronto él les ha prometido? Entonces, parte de su tristeza estaba mezclado. Oiga, no estoy diciendo que no pudieran estar tristes porque el maestro se iba después de una persona que han compartido 3 años, obviamente. Pero Jesús va a ir más profundo. Su tristeza estaba mezclada
con cierto egoísmo. Estaban pensando en lo que ellos perderían al maestro irse y no a la gloria que él les estaba explicando, que él les estaba diciendo que él iba a recibir. Si hubieran estado entonces mirando a Jesús y no a sí mismos, habrían entendido que su regreso al Padre era motivo de gozo. Porque el que nos dice a nosotros es del versículo 2 de este capítulo 14, váyase al versículo 2 de este capítulo, que dice 14:2, ¿qué nos dice a nosotros? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, si hubieran estado mirando a Jesús y no a sí mismos, habrían entendido que su regreso al Padre era motivo de gozo, pues ya lo hemos dicho y lo acabamos de leer, Él se estaba yendo a preparar morada por nosotros y también ya les ha dicho que volvería por ellos o por nosotros y nos llevaría allí. Entonces, Cristo con lo que les está diciendo aquí o lo que está a punto de suceder, Cristo estaba terminando su humillación terrenal para volver a la gloria que él había compartido eternamente con el Padre. Jesús está a punto de culminar el plan. Ese plan que cuando usted y yo leemos Filipenses 2, del 6 al 11, Él nos habla allí de, nos dice lo que Jesús hizo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, o sea, ya había sucedido, tomó forma de siervo, ya había sucedido, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora viene qué, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo. Entonces, Cristo está terminando su humillación terrenal para volver a la gloria que había compartido eternamente con el Padre. Por eso les dice, si de verdad me aman, se alegrarían. El problema de los discípulos era o es el mismo problema que muchas veces tenemos nosotros. Cuando nuestra mirada, ojo con esto, cuando nuestra mirada está fija en nosotros mismos, la paz desaparece. Porque cuando nuestra mirada está puesta en nosotros, vemos la realidad nuestra. ¿Cuál es nuestra realidad? Que somos incapaces, que no somos tan buenos para ciertas cosas, que somos indisciplinados, que no somos constantes. Entonces, cuando nuestra mirada está fija en nosotros mismos, la paz desaparece. ¿Y qué viene? La angustia. Porque nos enfocamos en nuestras dificultades, nos enfocamos en nuestras pérdidas, nos enfocamos en nuestros temores, nos enfocamos en nuestras expectativas frustradas de lo que no hemos podido lograr y dejamos de contemplar lo que Dios está haciendo. Entonces, cuando nuestra mirada está puesta en nosotros, la paz desaparece, porque quitamos la mirada de donde la tenemos que colocar y la colocamos en nosotros o en el hombre o en este mundo. La paz florece cuando nuestros ojos están puestos en Cristo Jesús. Y la ansiedad florece cuando nuestros ojos están puestos en nosotros mismos. Por eso Jesús los corrige amorosamente en lo que estamos viendo, no para condenarlos, sino para llevarlos a una fe más madura. Y Él también lo está haciendo hoy con nosotros en este momento que estamos estudiando. Ahora bien, dentro de esta corrección que Jesús está haciendo con amor, aparece una frase que ha sido malinterpretada por siglos. Y es el final de este versículo 28. ¿Sí? En este versículo 28, él dice, porque porque el Padre mayor es que yo. Cuando nosotros leemos este versículo, muchas veces, yo sé que nosotros como cristianos a veces
le damos estatus a la Trinidad. Y nosotros decimos, el más importante el Padre, después el Hijo y después el Espíritu Santo, porque así lo decimos, ¿cierto? Pues porque lo decimos así como en ese orden. Y entonces, esto, el Señor medio de esta corrección nos va a hablar o va a hablar de una frase que ha sido malinterpretada, una porción, familia. Jesús, aquí en esto, porque el Padre mayor es que yo, Jesús no está diciendo que sea inferior al Padre en su naturaleza divina. Pues nos ha quedado claro a lo largo de todo este Evangelio de Juan que lo que afirma, lo que afirma el Espíritu Santo a través de Juan es de que Jesús y el Padre tienen la misma naturaleza divina. ¿Qué nos ha dicho Juan varias veces? El Padre y yo uno solo somos. ¿Qué otras cosas nos ha dicho Juan? Juan muchas veces nos ha mostrado declaraciones que ha hecho Jesús, donde él les dice que él es Dios y por eso los escribas y los fariseos quieren matarle. Así que cuando Cristo habla aquí de porque el Padre mayor es que yo, lo que, lo que hace, lo que dice, lo hace desde su estado de humillación como siervo encarnado. Claro, el Hijo eterno se hizo hombre, tomó forma de siervo y se sometió voluntariamente al Padre. Jesús lo está diciendo en ese momento. Yo voy al Padre, versículo 28 al final, y dice, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Pero cuando Jesús está diciendo esto, que el Padre es mayor que yo, no está diciendo que el Padre tiene una naturaleza divina mayor que él. Lo que Jesús está diciendo es cuando Él lo está diciendo, es que lo hace desde la humillación que Él está en siendo hombre, siendo siervo encarnado. Porque el Hijo, nosotros como iglesia, entendemos que el Hijo eterno se hizo hombre, tomó forma de siervo y se sometió voluntariamente al Padre. Y nosotros como iglesia nos adherimos a los credos, ¿cierto? Donde habla de la igualdad, ¿cierto? Trinitaria. Y uno de esos es uno muy antiguo, si no estoy mal, del siglo V, ¿cierto? Donde lo acogen la iglesia católica, la iglesia anglicana y y las iglesias reformadas, ¿cierto? Se unen a lo que es el credo de Atanasio. ¿Y qué dice el credo de Atanasio con respecto a este versículo que estamos hablando? Igual al Padre, pues que no lo refiere directamente, pero es la confesión de que creen en la Trinidad, que creen. Dice, igual al Padre según su divinidad, inferior al Padre según su humanidad. Eso es lo que dice el credo de Atanasio. Así que, volviendo al versículo 28. La razón del texto que Jesús nos está hablando aquí es sencilla. Los discípulos deberían alegrarse porque Jesús estaba regresando a la gloria que había dejado temporalmente. Y si hubieran comprendido esto, su tristeza se habría transformado entonces en gozo. ¿Correcto hasta ahí? Vámonos entonces, querida iglesia, a la siguiente herencia y legado. El Espíritu Santo nos va a traer a nosotros una correcta perspectiva de la muerte de Cristo, la cual va a fortalecer entonces nuestra fe. Y ahí están los versículos 29 en adelante. Sí. Jesús continúa entonces en medio de estos versículos consolando a sus discípulos, les anuncia anticipadamente lo que está por suceder. Eso es lo que nos dicen los versículos, para que cuando ocurra su fe sea fortalecida. Dice, ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis, dice la palabra de Dios. Cristo, entonces, quiere que sus discípulos comprendan que nada de lo que ocurrirá en las próximas horas está fuera del control de Dios. Eso es lo que Jesús quiere decir con estas palabras. Ahora los he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. O sea, Cristo quiere
discípulos, quiero que tengan en cuenta que lo que sucederá en las próximas horas, en los próximos días, nada de eso está fuera del control de Dios. Su arresto no es un accidente, su juicio no será una derrota, su crucifixión no será el triunfo del mal. Todo ocurrirá exactamente conforme al plan eterno de Dios. Y cuando usted y yo miramos el Antiguo Testamento, eso nos muestra a nosotros. Por eso en el camino a cuando Jesús resucita en el camino ay, se me olvida en este momento, cuando Jesús habla acerca de todo lo que había de suceder al siervo desde el Antiguo Testamento, recorriendo todos los libros, los profetas, el camino a, ¿quién lo recuerda? ¿Lo de Emaús? Emaús, gracias, Nico, gracias. El camino a Emaús, ¿cierto? Entonces, todo, ¿qué hace Jesús? Les recuerda que todo ocurrió exactamente conforme al plan eterno de Dios. Por eso, cuando más adelante recuerden estas palabras que Jesús está diciendo, comprenderán que Jesús sabía perfectamente lo que le iba a suceder. Y eso va entonces a fortalecer su fe, pues entenderán que es el plan perfecto de Dios. Después de esto, entonces él dice, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Jesús reconoce que detrás de la traición de Judas está la actividad satánica. Jesús lo está reconociendo. Viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Pero más sin embargo, Satanás no tiene autoridad sobre él, es lo que Jesús está diciendo. No tiene, ¿por qué? Porque no tiene pecado que acusarle a Jesús. No tiene culpa que señalarle a Jesús. No tiene derecho alguno sobre Jesús. Así que debemos tener claro que Jesús no va a la cruz porque Satanás lo derrotó. Ojo, porque hay cristianos que a veces eso como que tambalean en esto. Ah, ¿qué pasó en la cruz? No, pues el enemigo venció. Eso es lo que él creyó. Jesús no va a la cruz porque Satanás lo derrotó. Él va a la cruz porque voluntariamente se entregó. Y ahí llegamos al versículo 30. Y llegamos a una de las declaraciones más hermosas de todo este capítulo 14. Dice el versículo 30, dice así, para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. ¿Cierto? Entonces, perdón, es el versículo 31. Eh, Aquí en este versículo, en esta declaración, es una de las declaraciones más hermosas de este capítulo. La razón suprema de la cruz no es solamente el amor de Cristo por nosotros, según lo que estamos leyendo aquí. Porque dice, para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Que la razón suprema de la cruz, ojo, no es solamente el amor de Cristo por nosotros, es el amor perfecto del Hijo por el Padre. Familia, Jesús obedece porque ama. Jesús camina hacia la cruz porque ama. Se entrega esa noche porque ama. Lo que quiere decir es que la obediencia es la demostración visible de su amor por el Padre. Y aquí entonces encontramos una aplicación profunda para nosotros. La verdadera obediencia no nace del legalismo. La verdadera obediencia no nace del temor. La verdadera obediencia no nace de las consecuencias. La verdadera obediencia nace del amor. Y eso es lo que nos tiene que mover a nosotros. Obedecemos porque hemos sido amados. Obedecemos porque hemos sido reconciliados. Obedecemos porque Cristo nos ha salvado. Entonces nace del amor como respuesta de todo lo que Él ha hecho por nosotros. No que nosotros le hayamos amado a Él,
sino que Él nos amó primero a nosotros. Y cuando vivimos así, descubrimos que la obediencia produce gozo, esperanza y paz en el creyente. Esta es la enseñanza que el Señor tiene para nosotros. Como conclusión entonces de este capítulo, Jesús entonces está a pocas horas de la cruz. Sin embargo, no piensa primero en sí mismo. Sigue consolando a sus discípulos. Sigue pensando en sus discípulos. Y mientras piensa en sus discípulos, les deja a través de esto que hemos estado estudiando una herencia extraordinaria. Les deja el Espíritu Santo, les deja su propia paz, les corrige su egoísmo para que puedan disfrutar de la verdadera paz que Él da, les muestra que su muerte no será una derrota, sino la máxima expresión de amor y obediencia al Padre. Y por eso puede terminar de decir, como termina este versículo 31, levantaos, vámonos de aquí. La cruz está delante de Él, pero también está delante de Él la gloria, la victoria y la consumación del plan eterno de Dios. Y esa misma certeza sigue sosteniéndonos hoy a todos los que pertenecen a Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar y luego de orar, si queremos hablar algo, decir algo, más que bienvenido. Listo. Oremos delante de Dios. Orémosle al Señor, digámosle, mi buen Dios, gracias te damos, Señor, en esta noche por esta palabra que tú hablas a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque tú, Señor, nos muestras en estos versículos que tú no nos has dejado huérfanos, Señor. Gracias porque tú enviaste a tu Espíritu Santo de Dios a guiarnos y a morar en medio de nosotros, a enseñarnos todas las cosas que tú dijiste, a recordarnos tu verdad, Señor. Gracias porque en Cristo nos has dado una nueva herencia, Señor. Una herencia que el mundo jamás podrá ofrecernos a nosotros, ni la podrán entender, Señor. Gracias porque por medio de la cruz nosotros hemos sido reconciliados contigo, Señor. Gracias porque tenemos paz para con Dios y podemos disfrutar de la paz que Dios nos da, Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, Señor. Gracias porque nuestra seguridad no descansa en nuestras fuerzas ni en lo que hay a nuestro alrededor, Señor. Descansa sola y exclusivamente en la obra perfecta de Cristo Jesús, Señor. Perdónanos, Dios, porque muchas veces vivimos, Señor, dominados por nuestro temor, por ansiedades, Señor, y preocupaciones. Perdónanos, Señor, porque como los discípulos, Señor, frecuentemente estamos colocando nuestra mirada en nosotros y no en ti, Señor. Ayúdanos a entender que nosotros vivimos para tu gloria, Señor, y que tú gobiernas y que tú estás obrando, Señor. Ayúdanos a confiar cada día más, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a confiar cada día más en tus verdades, Señor. Que el Espíritu Santo de Dios nos guía a eso, a tener una dependencia completa del Espíritu Santo y que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones, Señor, cuando lleguen las pruebas, cuando lleguen los problemas, cuando lleguen las enfermedades, Señor, porque tú lo dices, en el mundo encontrarás aflicción, pero no tema, yo he vencido al mundo, Señor. Tú no nos prometes que nada de eso nos va a suceder. No nos prometes que no vamos a tener pruebas. No nos prometes que no nos vamos a enfermar. Tú nos prometes que vamos a vencer las dificultades, Señor, que se nos presenten, Señor. Y no tendremos incertidumbre ante el futuro porque estamos en tus manos, Señor. Queremos vivir para tu gloria, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a vivir como tal. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y nos quedamos en tu presencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.